buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Inversor. Una semana en la que el tema del que más se habló y se sigue hablando es del dólar y de qué va a pasar con el gobierno, si renuncia Massa, si no renuncia Massa. Se estuvo corriendo un rumor de una devaluación del 50%. Todo alrededor del dólar, las bolsas medianamente laterales. Ahora nos va a contar Blas cómo estuvo viendo Estados Unidos, pero ese es el portal de todos lados y de todas las noticias, es el tema dólar. ¿Cómo lo estuviste viendo, Blas? ¿Cómo estás, Rodri? Buenas tardes. Sí, sin duda que lo más importante de esta semana, lo más relevante y lo más alarmante a la vez es el tema del dólar, que estuvo volando, tanto MEP, contado con liquidación, Blue, fue una corrida interesante, una suba bastante fuerte, que sin embargo está acompañando un poco la inflación de marzo y la que se espera de abril. Eso también es un poco lo que pasó, que este dólar, está bien, cuando yo se lo dije a uno de los clientes no estaba a 4.40 como en este momento, pero no era tan alarmante porque estaba siguiendo los movimientos de la inflación. También tuvimos el dato de la tasa de interés, pero bueno, de eso hablamos con más detalle en el próximo bloque. Pero sí, el ojo de la tormenta fue la fuerte suba de la divisa. Así es. Así que bueno, mandarle la cortina nomás y largamos ya con toda la información de Estados Unidos y Argentina. Bueno, arrancamos como siempre con las novedades del mercado internacional, el mercado americano. A pesar de que hubo varias noticias sobre grandes empresas, de las más relevantes del Standard Poor's 500, los índices estuvieron laterales a lo largo de esta semana con variaciones del 0%, tanto el SPY como el Nasdaq, así que no hubo revalorizaciones agresivas. Sí hubo movimientos en papeles puntuales. El primero que tengo para hablar hoy es Tesla. Una acción de la que no soy fan, pero que siempre es bueno seguir porque es un papel importante, es una empresa gigante y, bueno, quien dice que a un precio razonable no sea una buena oportunidad de compra también. ¿Qué pasó con Tesla? Presentó los resultados del primer trimestre del año 2023. Sus ventas aumentaron un 24% con respecto al año anterior y un aumento de ventas de automóviles del 18%. Hasta ahí todo estaba en línea con lo esperado por los analistas. Lo que sí afectó negativamente a la cotización de sus acciones fue lo que pasó con sus márgenes de beneficios, que cayeron mucho más de lo previsto, culpa de la estrategia de baja de precios para aumentar su posición. El EBITDA cayó un 15% y el resultado neto un 24%. Ante esta noticia de esta presentación, sus acciones cayeron un 10% el día jueves y bueno, cerró la semana en torno al menos 10% con respecto a la apertura del lunes. ¿Cuál es el problema si es que hay un problema? La caída de los márgenes fue mayor a la esperada porque están llevando adelante una política de baja de precios, pero la producción aumenta, las ventas en términos de volumen aumentan, sigue teniendo una posición dominante. El problema es que sí, la empresa venía de una revalorización muy agresiva en lo que iba del año, entonces cuando hay un dato negativo en las presentaciones, cuando ya la situación era muy optimista, siempre tenés más chances de que el mercado te pegue una cachetada antes de que te la deje pasar tan fácil. Es el caso contrario a lo que le pasa a empresas como Meta, y ya que la menciono les comento que vamos a hablar un poco, que vienen tan golpeadas, nadie espera nada positivo en sus presentaciones, que cuando empiezan a mostrar un cambio en la tendencia, los precios empiezan a aumentar muy agresivamente. Es un poco lo mismo que pasa con los papeles argentinos. La situación actual no es la mejor para invertir, pero un cambio en las expectativas y un cambio en las variables te favorece mucho en el precio. Tienen como más beta, más volatilidad ante datos positivos. Las acciones que ya están golpeadas, como tienen mayor volatilidad ante datos negativos, las que vienen performando también. Por eso, si bien es importante que los papeles que uno tiene performen bien a lo largo del tiempo, siempre cuando hay una suba agresiva hay que tener más cuidado, tanto como para armar posiciones como para mantener, porque siempre acordémonos que no vender es comprar. Bueno, ¿qué pasó con Meta? Decidió despedir más empleados, siguiendo en línea con su plan del año de la eficiencia, y
anunciaron que van a tener una reducción de más de 10.000 empleados nuevamente. Esto el mercado lo tomó de manera positiva, aunque los títulos no se revalorizaron tanto, ya es más de lo mismo, pero bueno, continúan firme con la reducción de la plantilla. Una empresa local que está haciendo lo contrario es Mercado Libre, que anunció esta semana que planea contratar 13.300 nuevos trabajadores. Es un montón. Planea el principal país en donde va a efectuar las contrataciones es en Brasil, con 5.800 puestos disponibles. Lo sigue México con 5.350 y luego Argentina con 800 y después el resto de Latinoamérica con menos. Es impresionante el crecimiento que está teniendo la plantilla Mercado Libre. Entre 2018 y 2021 multiplicó por 4 su cantidad de empleados, aumentando exponencialmente y parece que planean continuar haciendo lo mismo. Esperemos que esto ayude a la empresa de Galperín a seguir generando ingresos y a seguir generando valor, tanto para sus accionistas como para sus consumidores, que es una empresa que facilita bastantes cosas en toda la Argentina. Otra novedad interesante que hubo en la renta variable norteamericana fue el anuncio de Apple, que anunciaron que su Apple Card va a tener una revalorización por los montos que se dejen líquidos, equivalente al 4,5% anual, en dólares, claro. Esto el mercado lo tomó positivo, los usuarios de Apple estuvieron contentos con la noticia, pero a mi opinión, y creo que en esto Rodri me va a acompañar, nos parece que hay una tendencia cada vez más grande de empresas introduciéndose de cierta forma en el sector bancario, si bien esto no es sector bancario directamente, pero comprometer depósitos de corto plazo e inversiones puede tener un descalce en plazos que puede ser negativo. No necesariamente estoy diciendo que esto es el fin de Apple ni que va a tener consecuencias negativas, sino que tampoco me parece tan sano que cada vez más empresas empiecen a tener estas prácticas. Esto ya lo tuvo Starbucks hace un año o un año y medio, no me acuerdo muy bien, cuando anunciaron que en sus tarjetas la tasa iba también el dinero iba a tener un interés, pero era más chico que la parte de los bonos. Esto, bueno, tiene algún sentido porque le permite operar con más seguridad, pero en Apple no parece ser el mismo el anuncio. ¿Qué opinas, Rodri, de esto? Sí, la verdad es que creo que 4,5 va a ser el porcentaje de remuneración que va a tener Apple en esta Apple Card. La realidad es que a mí particularmente no me gusta cuando se empiezan a mezclar los negocios. Si sos una empresa de consumo que te dedicas a comercializar teléfonos, no le veo la razón. Obviamente que es captar clientes y buscar otro nicho, ¿no? Pero la verdad es que generás otros riesgos. Ya te estás mezclando dos negocios completamente distintos. A mí particularmente no me gusta porque siempre tenés ese riesgo de tu pasivo es la plata de un tercero, que encima la estás remunerando a una tasa fija, que bueno, calculo que la contraparte, no sé cuál será de Apple, probablemente bonos del tesoro, no sé dónde va a sacar sino la rentabilidad para pagarle por el cash 4,5% anual, calculo que de treasuries, pero bueno, después tenés los Silicon Valley y todos esos problemitas que surgen cuando falta liquidez. ¿Por qué? Para devolverle la guita a la gente con el 4,5% de interés, tenés que salir a vender bonos al precio al que estén. Está bien que probablemente la tasa de inflación en USA baje y no sigan subiendo las tasas de interés, pero si no, te compraste un problemita por salir a captar clientes de un negocio que no sé si lo necesitas realmente. Sí, ni hablar. No sé qué tanto ingreso incremental puede implicar este nuevo negocio para Apple, mientras que si empieza a tener problemas puede ser un mayor dolor de cabeza que un catalizador de beneficios. Acá me corrijo lo que dije anteriormente de Starbucks. Ellos no remuneran por la plata que se dejan las tarjetas. Entonces el negocio es distinto. Directamente te venden la tarjeta para que vos acredites dólares y después consumas, y por esos días en los que vos acreditaste y no consumiste, ellos se quedan con el interés. En ese lado tiene más sentido, es bastante más productivo para el negocio, pero buscarles dar una remuneración a cambio de los fondos líquidos a los clientes puede tener este problema de descalce de plazos. Siempre cuando veo estas noticias y todo el mundo habla de cómo los pagos digitales van a ser el futuro y que las empresas como Apple y bla, 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 nunca nos olvidemos quiénes son, quiénes están detrás de estas tarjetas de Apple. La tarjeta de Apple Pay es de Mastercard. Y entonces, quien se va a ver más beneficiado va a seguir siendo Mastercard
por el porcentaje que cobra de procesar las transacciones. Para los que son nuestros oyentes frecuentes, calculo que ya conocen que una de mis posiciones más grandes es Visa, porque creo que los medios de pagos digitales pueden tener un gran potencial en el futuro. Dudo que nos sigamos manejando con tanto cash en el futuro, cada vez hay más digitalización, por eso es una de mis posiciones más agresivas, pero siempre prefiero invertir en los intermediarios de fondo. Por ejemplo, Visa, explico brevemente el modelo de negocio, no acredita a sus clientes. Ellos procesan la transacción y el que respalda ese crédito es el banco de la tarjeta. Por ejemplo, si tenés una tarjeta de Banco Galicia que es Visa y compras con tarjeta de crédito, el riesgo de impago lo asume Galicia, no Visa. Visa cobra un porcentaje del monto de la transacción procesada y listo, lo que le permite tener escala, aumentar sus ingresos con la inflación y así sucesivamente. Eso por el lado de la renta variable estadounidense. Después, en el mercado local, Rodri, ¿qué estuvo pasando con el dólar puntualmente y cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Contame un poco. Tema Argentina, hoy suben otra vez fuerte los dólares financieros. MEP 3,8% arriba y CCL más o menos 4,4% arriba, cerrando MEP 4,38 y contado con liqui casi 4,55, 4,50, 4,55, según el activo financiero que tomes. Puede ser los bonos GD30 o algún CDR o ADR, por ejemplo Galicia. Y bueno, sin duda que eso se llevó las miradas de todos esta semana. Todo el mundo queriendo dolarizarse, muchas obligaciones negociables subiendo mucho y muy fuerte, comprimiendo fuerte las TIRS, caso de la MGC 9O de Pampa. Y bueno, también estuvieron pasando cositas en economía que pasan más desapercibidas que te las quiero contar. Por ejemplo, Banco Central cambió y el plazo que vos tenías de 90 días de no poder haber accedido al mercado, al MULC, para después hacer MEP, pasó de 90 días a 180. Y también suspendió por hoy y el lunes el pago de importaciones de la comunicación A7747. Por eso hoy el Banco Central compró casi 290 millones de dólares, básicamente porque no tuvo que vender a los importadores. Importante para tener en cuenta cómo cada vez se endurece más el cepo y se van cerrando los canales porque ya no tiene dónde sacar dólares el BCRA, esa es la realidad. En el medio de este desastre que estuvo pasando esta semana y la voladura del dólar, el Banco Central intentó, mediante la suba de la tasa de interés, tratar de chupar pesos, pero sin éxito. ¿Por qué? Porque después del anuncio, hoy volvió a subir casi 4% el dólar. La tasa de política monetaria pasó del 78% de TNA al 81% de TNA, lo que te da una tasa efectiva anual de 119,4% y quedándote una tasa efectiva mensual del 6,75%, que es más o menos la que están pagando en los plazos fijos. ¿Cuál es la realidad? Que pareciera que quedó corta, ¿no? Con una inflación corriendo al 7,7% mensual el último mes, claramente la gente, después de la suba de tasas, dijo, no, bueno, con esta tasa de interés, claramente me dolarizo, no me voy a hacer carry trade. 12% subió el dólar esta semana, más o menos estamos sacando la cuenta. Tema dólar agro, sigue liquidando poco el agro. La realidad es que se decían 5.000 millones de dólares, creo que lleva un poquito más de 1.000 millones de dólares. Está lejos todavía del número que esperaba Massa. ¿Qué hicieron? Agregaron nuevos productos a las economías regionales, porque no era solamente para el dólar, para la soja y sus derivados, sino también para algunas regionales. Se agregaron todo lo que es la cadena de manzana, pera, naranja, mandarina, pomelo, arroz, kiwi, cebolla y otras producciones. Cada vez esto acentúa más que evidentemente el dólar de 200 y pico no corre más. Evidentemente vale 300 el dólar, porque si cada vez a más productos le reconozco un dólar de 300 es porque estoy dejando implícitamente. Bueno, a pesar de todo este lío, se empezó a correr hoy el rumor de que podrían el lunes devaluar 50% el tipo de cambio oficial. Parece que no es así, aunque acá puede pasar cualquier cosa. Tranquilamente pueden devaluar mañana o el domingo a la noche. Pero parece que el rumor se empezó a correr justamente porque habían suspendido el pago de importaciones hoy y el lunes. Como diciendo, bueno, no les vendo más dólares a 200 y pico pesos, esperen hasta el martes y vemos. Entonces, todo eso generó, imagínate, sobre que no está fácil la situación, no hay credibilidad. Hoy el actual presidente anunció que no iba a ir por la reelección, al mercado le importó 3 carajos porque subió 4% el dólar, los bonos cayeron en paridades mínimas
20% de paridad, la L30 en $21, TIRS en máximo histórico, casi 60% anual en dólares. Ni siquiera eso tomaron como buena noticia, como diciendo, bueno, no, ni siquiera se postula el presidente, no va por la reelección. Todo muy difícil y en el medio de todo eso sacás esa normativa donde impedís el pago de importaciones. Todo contribuye al lío, digamos, ¿no? Nada que dé serenidad ni claridad. En medio de todo esto, el riesgo país volvió a subir en 2.622 puntos. Ya estamos a nada de los 3.000 puntos de riesgo país que tuvimos cuando se fue Guzmán y Batakis. Fulera la cosa. Y bueno, te traje, por ejemplo, para que veas que a pesar de todo este lío, sigue habiendo acciones en la bolsa argentina que pueden ser refugio. En lo que va del año, YPF subió 64% en pesos. Muy por encima del dólar, que viene, a pesar de esta semana, subió 32%. Te cuento más. Molino Juan Semino subió 145% en lo que va del año, dedicada a la venta de harina. Acciones que no llaman tanto la atención. Celulosa, que produce papel, 117,7% viene subiendo en el año. Impresionante, o sea, la cobertura sigue siendo, al igual que lo muestran las estadísticas y los números y gente que ha vivido la década de los 80, las acciones para la inflación. Le ganan al IPC, le ganan al dólar, a lo que quieras. Entonces, seguimos creyendo que hay muy buenas empresas en Argentina para buscar refugio en este contexto donde la inflación parece haber entrado en una espiralización muy difícil y el dólar no para. Sí, comparto totalmente lo que planteás de que las acciones son el mejor refugio de valor en este contexto, a pesar de la volatilidad que pueden tener en el corto plazo. Y es por una cuestión de que, la inflación es la suba generalizada en el nivel de los precios de manera sostenida, por definición académica. Bueno, ¿quiénes son los que se benefician de una suba de precios? Los que son vendedores de productos en general, que son las empresas, que son quienes emiten acciones que cotizan en la bolsa. Entonces, si vos tenés bienes que suben y no podés estoquearte en bienes, bueno, por lo menos estoqueate en títulos que representen a los productores de bienes. No me quiero enredar mucho, pero si los precios suben, por lo menos trata de estoquear en quién se beneficia de esta suba. Sí, también es cierto que la inflación sí afecta negativamente a los negocios, lógicamente, tenés menos capacidad de previsión, tenés más incertidumbre, todo eso afecta negativamente, pero va a castigar menos a ese tipo de estructuras que una tasa de interés real negativa de entrada. ¿Quién va a ir a hacer un plazo fijo al 6,7 con una inflación del último mes del 7,7? Ya estás sabiendo que tenés una pérdida en términos reales del 1%. Es por eso que se dispara el dólar, es por eso que las acciones siguen subiendo. Y además, no nos olvidemos, las acciones están en valoraciones muy, muy paupérrimas. Tenés algunas más baratas que otras, algunas más riesgosas que otras, como cualquier instrumento financiero, tenés variedad. Pero, por ejemplo, YPF hoy está valiendo alrededor de $10, cuando en 2005 valía 40, sin vaca muerta. ¿Cómo puede ser que algo que hace más de 10 años valía 4 veces lo que vale hoy, sin tener el yacimiento petrolífero de vaca muerta, valga un cuarto? No tiene mucho sentido. Es una cuestión de que cuando haya credibilidad en el país, cuando empiecen a explotar los recursos naturales que tenemos, cuando dejen comerciar internacionalmente, todo tendría que ir para arriba. Eso pareciera ser una visión, no sé si muy optimista, pero no sé qué otra cosa podría pasar para que esto siga cayendo y que no implique una crisis social muy grande. A eso voy. Lo otro que veía hoy, que mencionaste sobre los bonos, que cayeron las paridades, sí, para mí la baja de la reelección del actual presidente era algo que estaba descontado en los precios hace mucho. No creo que se haya dudado si Alberto iba a ser quien iba a ir por el frente de todos, por la gestión que tuvo, pero sí, hoy fue totalmente irrelevante en los movimientos del mercado. Los bonos siguieron castigados en dólares, están en una TIR de 55% en la L30, es una barbaridad, es la máxima después de la reestructuración. Y hoy estaba simulando, ¿qué pasaría si este bono de acá a las PASO, que faltan 115 días al momento que grabamos esto, no se mueve su precio? O sea, si lo compro y en dólares, ni gano ni pierdo. Probablemente en pesos gane por la cobertura del tipo de cambio, pero si ese escenario fuera lo que pasa en la práctica, la TIR sería el 65%. Es una locura. O sea, realmente no veo en qué escenario económico la deuda argentina puede estar rindiendo 65%. Ojalá no me equivoque, pero aclaro por las dudas, no es recomendación ni de compra ni de venta, pero los bonos están muy baratos. Y puntualmente la L30
que es uno de los que más volumen tiene. Además, y con esto ya termino y pasamos al bloque de alternativas de inversión para hablarlo más a detalle, la brecha entre ley extranjera y ley local está en máximos históricos. O sea, es baratísimo comprar ley local con respecto a ley extranjera. Con esto hablo de AL30 y GD30. En términos, vale 21 el AL30, 25 GD30. Es una monstruosidad, $4. Pero bueno, veremos qué pasa. Sí, ahí te agrego que la diferencia de brecha en realidad hoy se justifica por el hecho de que como la UBA le sacó el dictamen a favor, entonces el gobierno tiene AL30 para reventar y vender, que es con lo que baja el MEP, y GD30 es como que los deslistó, los sacó, entonces como que eso justifica un poco más la brecha, más allá de la diferencia de jurisdicción. Obviamente que siempre, hasta por lo menos en los últimos tiempos, los han tratado igual, ley local y ley extranjera, y que cuando al gobierno se le terminen los AL30 para bajar el precio, chao, o sea, listo. Te lo vas a quemar en algún momento ese poder de fuego. Hoy intervinieron, pero muy poquito, pero ayer y anteayer fue alevoso. Después de las 4:30 se hacían pelota las paridades y el precio del MEP, que bueno, que hacían todos, compraban a esa hora y vendían al otro día cuando volvía a rebotar el MEP. Eso también, los negocios que solamente se hacen acá, que no existen en ningún otro lugar del mundo, básicamente. Bueno, no tengo mucho más para decir. Merval en dólares sigue bien, 9% arriba en dólares, muy bien, mejor que el SPY, apenitas, y en pesos casi 44%. Hoy subió bastante en pesos, demostrando otra vez más que sigue siendo cobertura. Cuando sube el tipo de cambio, ajustan las acciones para arriba, siguiendo, acompañándolo. Y bueno, para aquellos que quieran, ya saben, creemos que las acciones, más allá de que esto no es una recomendación de compra, son una muy buena cobertura para los pesos y para seguir por lo menos el tipo de cambio, además de que estás comprando empresas muy por debajo del valor que tienen sus activos, claramente, sin contar flujo futuro de fondos, sino simplemente evaluando lo que tienen activos, galpones, terrenos, maquinarias, inventarios de mercadería, etcétera, 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 están muy por debajo de lo que realmente tendrían que valer. Así que bueno, por mí nada más, cerramos este capítulo y pasamos a alternativa de inversión para hablar un poquito más de qué vemos para adelante en los mercados. Bueno, arrancamos el último bloque de este programa. Como siempre terminamos con alternativas de inversión para distintos perfiles en el mercado de capitales. Tratamos de buscar distintos instrumentos para quien le interese cobertura en pesos, búsqueda de cobertura en dólares, alguna que otra inversión de largo plazo, que son las que más trabajamos con clientes, pero bueno, también son las más difíciles de explicar en la extensión que tenemos en este programa. Rodri, te pregunto, en pesos, ¿en qué invertís hoy si tenés pesos que te sobren? Pregunta difícil. Casi nadie se iba con pesos esta semana. Pesos, la verdad, las letras a corto plazo, el que tenga algún gasto en pesos y necesite decir, bueno, mira, yo no me puedo dolarizar porque no me puedo arriesgar a que baje o se mantenga flat el tipo de cambio, entonces no me puedo arriesgar a comprar dólares porque lo voy a necesitar de acá a un mes para pagar algo en pesos que ya sé cuánto tengo que pagar. En ese caso, letra, la de mayo está rindiendo 137 de TIR, vence el 31 de mayo, justamente, tenés un mes y una semanita. Eso sería una alternativa. Después, para aquellos que van un poquito más largo, ponele 2 o 3 meses, tenés el T2X3, bono que ajusta por inflación, paga inflación más 4%, muy buen bono, vence a mitad de año, en agosto. Y ya después, más largo, creo que para aquellos de mediano y largo plazo, los bonos en dólares hoy con la baja que han tenido son una gran oportunidad, y ni hablar el equity y las acciones argentinas, que bueno, que se han desacoplado. Están como que todo lo malo pasa por los bonos, por eso están cotizando otra vez la L30 en $21 y TIR máxima y paridad mínima, y las acciones como que se la bancan. No arranca ese bull market que estamos esperando, pero se mantiene en flat. El Merval sigue en 600 y pico dólares y de ahí no tocó 520, $550 de piso, rebotó en el último mes y es como que se quedó ahí, es como que dice, bueno, este es mi piso, pareciera que dice el Merval. Me quedo acá, ya como pareciera que tiene todo descontado, lo malo, y esperando el cambio. Y es cierto, porque vos ves los balances de la empresa y están impecables, no tienen deuda, generan guita en este contexto que es un desastre. En cambio los bonos, parece que las pálidas vienen por ahí. Veremos cómo sigue para adelante, pero yo creo que los bonos argentinos hoy, para el que tiene algo de liquidez, AL30
contanos vos, ahora que lo estuviste viendo bien, cuándo recuperar la inversión y demás, pero $21, 20% de paridad. Ni hablar, ni hablar. El AL30 es para mí hoy, puntualmente, hoy por la caída que tuvo en la semana, me parece que es de lo más interesante que hay. Si bien como vos planteás, el equity es lo que más potencial de revalorización tiene y en donde yo estoy más invertido, si hoy tuviera que armar una posición, priorizaría armar en AL30. ¿Por qué? Primero que nada, por lo barato que está y la paridad que tiene no tiene sentido, la tasa de retorno que ofrece estos precios no tiene sentido y si se mantiene quieto 115 días, que es lo que falta para las PASO, la TIR se va al 65%. Es una locura. Entonces veo muy difícil que se mantenga quieto. Por lo menos un poco va a tener que subir. Esa es mi opinión. ¿Qué pasa? En un contexto de suba de los bonos, sí, las acciones van a subir más. También es verdad que con el bono tenés menos volatilidad en el corto plazo. Hasta que un día se les antoja usarlo para parar el MEP, sacan un decreto de la galera y te lo revientan 10% en un día como pasó esta semana. Son riesgos que se asumen invirtiendo en Argentina, pero también las revalorizaciones que se pueden tener son más atractivas que invirtiendo en el resto del mundo. Para perfiles más conservadores que busquen cobertura en dólares para largo plazo, siempre me gustó mucho la MGC9O de Pampa, como vos decís, creo que es una deuda senior para lo que es Argentina, pero hoy estuve viendo algo que la verdad ya me hace dudar un poco. Con esta gran suba del dólar esta semana, mucha gente sale a buscar cobertura, es decir, sale a buscar activos que lo protejan de una eventual suba del dólar en el futuro otra vez. Entonces aumenta la demanda de los títulos que dan cobertura. Cuando aumenta la demanda de un bien o de un activo, aumenta su precio. Y si estamos hablando de activos de renta fija, un aumento en el precio te produce una disminución en tu potencial rentabilidad, porque no cambia la estructura de flujo de fondo, lo único que cambia es el desembolso inicial. Vos para cobrar lo mismo vas a tener que pagar más que antes. Entonces, ¿qué pasó con Pampa hoy? La MGC9O está teniendo una TIR del 4,5%. Y si bien es una señora deuda que no vas a tener problemas, no puede estar rindiendo lo mismo que el bono estadounidense a un año. Estamos hablando de mismo rendimiento para invertir en Argentina con más duration que invertir en el activo libre de riesgo por definición. Es una situación que a mí me deja un poco pensando. No sé si tendría tanto sentido armar una posición en esa obligación negociable, por lo menos a estos precios. Es una realidad también que a lo largo de la rueda fluctúa bastante y si uno intenta comprar en mínimos, puede terminar adquiriendo una TIR más interesante. Pero a los precios que hoy cerró, dejando un 4,5% anual, venciendo en más de 2 años, y no sé si me gusta tanto como me gustaba hace 2 meses. Con respecto a lo que me decías de la L30, que bueno, planteé que si de acá a las PASO no se mueve, estamos hablando de una TIR de 68%, más un cupón, así que si no se mueve el precio, por lo menos un 1% le ganaste, porque cobras 25 centavos habiendo pagado 21. La otra realidad es que si lo aguantás hasta julio de 2025, recuperaste la inversión. Estamos hablando de un payback en 2 años. No es lo normal en los mercados financieros recuperar una inversión en 2 años. Es una muy buena propuesta. Queda sujeto a riesgo, a un cambio electoral, a tener deuda soberana en Argentina, pero estamos hablando de un rendimiento como del 40% anual para recuperar en 2 años. Es mucho, es interesante, es muy interesante. Eso es lo que estuve viendo en renta fija, sobre todo en esta ON de Pampa, que es una de las que más sigo, y en la L30, que es puntualmente el bono que más sigo. Eso es lo que vi a lo largo de esta semana. Sí, coincido. El 10 de julio del 2025 te recuperarías lo que invertiste, que hoy serían $21 al cierre de hoy del AL30, y después te quedan para cobrar $80 más los intereses durante esos 4 años, que te van cobrando cada 6 meses. Realmente luce muy atractivo. Obviamente que el que lo compra no está esperando cobrarlo. Después, si lo cobras o no, es otra historia. Porque la realidad es que la tasa es muy baja, pero bueno, ¿por qué? Porque los cupones son muy chicos de estos nuevos bonos que han emitido. Pero eventualmente, si fueses a una reestructuración nueva, comprándolo a $21, te tienen que hacer, no sé, yo creo que ni una quita a lo Rusia en el 2000, perdés plata.
Había informes ahí de, si no me equivoco, de invertir en bolsa que lo analizaban. Para el próximo capítulo lo vamos a traer y lo vamos a analizar a detalle, pero en el peor de los casos la rentabilidad era un 20%, por ejemplo. O sea, era muy difícil perder plata comprando estas paridades. La historia también te lo demuestra así. Estamos hablando de que en el peor escenario estás duplicando el rendimiento histórico del SPY. O sea, para dimensionar qué es un 20% en dólares. Porque, ¿qué es lo que nos pasa en Argentina? Acostumbrados a inflación del 100%, plazo fijo 81%. Y los clientes cuando escuchan 5% anual en dólares, como en los créditos corporativos, pierden un poco de interés. Pero bueno, hay que acostumbrarnos a que las tasas en el resto del mundo se manejan en una cifra. No hablamos de 150% en un año, es un scam en el resto del mundo escuchar un rendimiento de eso. Pero sí, acá tenemos el gran problema de la pérdida de poder adquisitivo de los pesos que hace que los rendimientos sean tan exuberantes. Así que bueno, no sé, Rodri, si tenés algo más para decir. No, nada más. Simplemente eso, los bonos parecieran ser la gran oportunidad esta semana con lo que han bajado, pero bueno, siempre pueden seguir bajando y con mucho cuidado, sin tomar palanca, sin hacer locuras, ni saliendo a vender un auto, una casa para comprar bonos ni acciones, porque nunca sabe qué puede pasar. Hoy están a 20% de paridad y de acá a 3 meses podemos estar hablando de que están a 15% de paridad. Y bueno, hay que tener siempre resto y bueno, andar con cuidado, no queda otra. Y hay que andar con estómago. Para invertir en Argentina es lo que más se necesita, además del capital y de la tolerancia al riesgo, bancársela, dicho en criollo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, queridos oyentes. Saben que si necesitan asesoramiento nos pueden contactar al 3385 44 3504 o al 3385 43 53 82. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter como Fades Bursátil y como siempre los esperamos el lunes que viene con más información de los mercados financieros.